Casas, ahorros y jubilación en riesgo. ¿Cómo la deuda nacional de Estados Unidos te afecta? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio en Novadvice Latino, tu canal de educación financiera. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la deuda nacional. Y sé que estoy un poquito atrasada o vengo un poquito tarde en el tema, pero la realidad es que al principio no entendía mucho la correlación entre la deuda y cómo eso me afectaba directamente a mí. A pesar de que invierto, a pesar de que he estudiado finanzas, no era algo que relativamente me molestaba. Como que sí, sé que está ahí, pero siempre pensé que era algo que estaba fuera de mi control. Y en realidad sí lo está. Sin embargo, no me di cuenta de lo conectada que estábamos con la deuda nacional, ya que estaba muy enfocada en aprender el cómo hacer las cosas. La mayoría de nosotros siempre nos enfocamos en el proceso, cómo yo puedo comprar una casa, cómo puedo generar un salario de 6 cifras o un salario de 7 cifras, lo que sea, pero nunca nos enfocamos en entender el por qué se hacen ciertas cosas. Y he notado que con el tiempo, si no entiendes el por qué o la razón de por la cual ciertas cosas se hacen de cierta manera, estamos destinados a seguir fracasando, seguir cometiendo los mismos errores, y el propósito de educarnos es tratar de no cometer los mismos errores una y otra vez. Y por eso ustedes están en este canal. Entonces lo que decidí hacer fue meterme de lleno en la búsqueda, aprender y tratar de entender mejor cómo eso nos afecta. Y en realidad lo que descubrí fue un poquito, vamos a decir, alarmante. Y lo que decidí hacer es crear este episodio, compartirles con todos ustedes nuestros conocimientos, ayudarles a entender por qué es tan importante saber acerca de la deuda nacional de Estados Unidos para ayudarte a entender que eso te afecta de una manera increíble, mucho más de lo que tú tenías pensado. Y así al final aprenderemos de estrategias en cómo tú puedes protegerte de la deuda nacional y todo lo que puede pasar en el evento de que Estados Unidos deje de cumplir con su deuda. Así que empecemos de una. Antes de seguir, quiero recordarte que te suscribas al canal y prendas las notificaciones para continuar recibiendo videos como este. Lo que voy a hacer por aquí, primerito, es trazar una rayita para crear un contraste, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de la deuda nacional de Estados Unidos, que actualmente se encuentra en los 30 trillions, como dicen aquí, y en un momento vamos a repasarlo el monto. Y del lado derecho vamos a hablar de ti, del pueblo, de Chepito. Todos nosotros los que nos encontramos en este país, y de hecho ciertas personas que también pueden estar en otras partes del mundo que son directamente afectadas por la deuda de Estados Unidos. Entonces, para mostrarles un poquito de lo que conseguí en las noticias, aquí tenemos la deuda nacional, y quiero aclarar ese tema de los trillones, de los millones, porque he visto que hay un poquito de confusión porque las palabras billones y trillones no se traducen igual al español. Entonces, en inglés tenemos los 30 trillones, pero en español trillones es billones, ¿ok? Entonces, para dejarles esto claro a ustedes, eso no lo estoy declarando yo, esto lo dice el mismito Wall Street Journal, Google lo está traduciendo tal cual. La deuda nacional de Estados Unidos supera los 30 billones, ¿ok? Por primera vez. Pero para propósitos de este episodio lo voy a dejar en 30 trillions porque así es como lo vemos en las noticias, así es como lo reportan los canales noticieros. Entonces, para mantener consistencia lo dejaremos en el 30. Entonces, empecemos del lado izquierdo con la deuda nacional y hablemos del concepto de GDP. En español se le llamaría el PIB, que significa Producto Interior Bruto, y en inglés significa Gross Domestic Product. ¿Y qué significan esas siglas? Prácticamente, para simplificarlo, es el dinero que un país genera, ¿no? Investopedia define el GDP como el valor monetario total o el valor del mercado total de todos los productos o servicios finales que genera un país. ¿Ok? Ese es el GDP. Ahora, ¿cómo se traduce GDP en tu presupuesto, en tu vida o tú como parte del pueblo? Entonces, tu GDP es prácticamente tu ingreso. Entonces, tu ingreso puede ser el salario de tu trabajo, algún proyecto que tengas por ahí que te genera algo de dinero o cualquier tipo de trabajo part-time,
Como verás, ahí ya empezamos a ver similitudes entre la deuda nacional y nosotros mismos. Ahora, también tenemos los gastos del país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los gastos de Estados Unidos? Bueno, tenemos el gasto de Social Security, está el Medicare, el Medicaid. Tenemos los bonos del tesoro, los bonos municipales, o sea, todo lo que Estados Unidos da que promete intereses, eso es un gasto también para el país y bueno, y un sinfín de otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son los gastos de nosotros como personas, como seres humanos que estamos parte aquí en este país, alrededor de todo el mundo? Entonces tenemos la renta o tenemos la hipoteca. Esos son nuestros gastos. También tenemos el mercado, o sea, la comida, porque hay que comer. Tenemos los gastos de utilidades, entonces tenemos la electricidad. También por ahí tenemos el teléfono, tenemos por ahí a Netflix, porque ya eso se volvió parte de nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, como verán, todo país o todo individuo tiene que generar algún tipo de ingreso, llámese salario o llámese GDP, y también todos tenemos gastos, llámese Medicare, Social Security o llámese renta o mercado. Pero entonces aquí es donde la cosita se pone bien interesante. Entonces, cuando el país, ¿verdad?, tiene un GDP que es más alto que sus gastos, aquí en Estados Unidos se le dice que el país está en un surplus. Ese término lo van a ver todo el tiempo en las noticias. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que el país genera 30 trillions en GDP y tiene un gasto de 28 trillions, ¿no? La cual deja a este país con un surplus de 2 trillones de dólares. En el lado de nosotros como persona, o sea, si generamos un salario, que es más alto que nuestros gastos. También terminamos con un surplus personal. Entonces vamos a suponer que generamos por ahí que unos $5,000 mensuales. Nuestros gastos son unos $4,000 mensuales. Eso quiere decir que tenemos un surplus de $1,000 que se pueden utilizar para ponerlos aparte en nuestros ahorros, para invertir, para salir, viajar, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el país. El país puede invertirlo en servicios públicos, en proyectos de bibliotecas, parques, etcétera, ¿no? Entonces, cada quien decide lo que quiere hacer con su dinero. Pero el tema se vuelve un poquito interesante cuando hablamos de una déficit. ¿Qué es una déficit? Una déficit se da, en este caso, cuando el país, vamos a decir el GDP de Estados Unidos, produce menos que lo que gasta. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que en este caso Estados Unidos genere un GDP de 20 trillion y los gastos es de 50 trillions, dejando al país en un déficit de 30 trillions o 30 billones de dólares. En nuestro caso es bien parecido como persona. Entonces sumamos que nuestro salario no da con nuestros gastos por la calidad de vida. Entonces vamos a decir que estamos generando por aquí unos 4,000, pero estamos gastando 5,000 al mes. Eso nos deja a nosotros con un déficit de $1,000 del lado personal, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer acerca del déficit? Tanto del ámbito de la deuda nacional como el pueblo, ¿no? Entonces tenemos aquí y hablemos del déficit. Entonces el déficit de USA y el déficit de cada uno de ustedes. Tú, Chepito, el pueblo, ¿no? El que sea. Entonces, si un país se encuentra en déficit, el país tiene varias opciones, ¿no? Entonces, uno sería aumentar los taxes, los impuestos, la cual ningún político haría porque un político quiere ser reelegido por un segundo término y lo menos que quisiera hacer es molestar al pueblo, ¿no? Entonces ya por ahí vemos que no es una opción muy válida. La segunda es simplemente reducir los gastos, es decir, reducir los servicios públicos, reparar las carreteras, reducir el Social Security, el Medicaid, que ningún político que está bien de su cabeza haría eso porque, una vez más, quieren ser reelegidos para un segundo término y al hacer eso molestaría mucho al pueblo. La tercera opción
sería simplemente imprimir plata, que la cual el gobierno lo ha estado haciendo muy seguido, como verán en la crisis del 2008 y recientemente en la pandemia. Y la última opción es crear deudas y vender esas deudas a través de los bonos. Entonces, la manera como los bonos funcionan es que es una deuda que se vende a los inversionistas y al público. Entonces, esos inversionistas vienen y compran esas deudas aparte de una ganancia en forma de intereses. Y esa es la manera como el gobierno recauda fondos para seguir empujando su gasto deficitario, ¿no? Eso es el lado del gobierno. Ahora, nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer cuando estamos teniendo una déficit? Entonces, la primera opción es buscar otro trabajo porque necesitamos generar más ingresos, sea por un trabajo part-time, un trabajo el fin de semana. Segundo, reducir nuestros gastos. Entonces, ya saben, no más salida, no más viaje, no más Netflix, nada de eso. Y tercero, crear una especie de bono personal. ¿Y cómo funciona eso de los bonos personales? Y eso es acudiendo a las tarjetas de crédito, porque esa es una manera como nosotros obtenemos fondos, recaudamos fondos gracias al banco. Vamos al banco y decimos, bueno, si me das esta cantidad de dinero, yo voy a seguir teniendo el estilo de vida que yo tengo, o sea fiestas, rumbeando y todo lo que sea. Y con esto me estoy refiriendo única y exclusivamente a las deudas malas. Para aquellas personas que no entiendan la diferencia entre la deuda buena o la deuda mala, los invito a que vean este episodio después de este, por supuesto, para que entiendan la diferencia entre los dos. Pero cuando te pones a mirar todo esto, te das cuenta que es como que un poquito injusto, ¿no? Entonces, o sea, para nosotros, cuando estamos en un déficit, tenemos que o trabajar más duro o dejar de vivir o simplemente ahogarnos en las deudas. Mientras que el gobierno simplemente puede acudir a imprimir o simplemente recaudar más fondos gracias a otros inversionistas. Suena como que un poquito injusto, ¿no? Pero la cosa no para ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es que para seguir educándoles en el tema, antes de mostrarles las soluciones, es que primero también tenemos que entender quién es el dueño, o mejor dicho, quiénes son los dueños de esa deuda nacional. Entonces, la deuda nacional está compuesta por lo siguiente. Entonces, tenemos este pedacito pequeñito que está compuesta por deudas intergubernamentales, es decir, el mismo gobierno es el dueño de su propia deuda y los otros dueños es prácticamente el público. Entonces, como podrás ver aquí en esta gráfica, gran parte de la deuda nacional de Estados Unidos es adueñada por el público, mientras que solamente un porcentaje pequeño de o sea, esta sección chiquitica aquí, es adueñada por el mismo gobierno. Entonces, ¿cómo se ve eso en detalles? Entonces tenemos otra vez aquí esta raya y vamos a hablar de la deuda intergubernamental. Y por aquí a la izquierda tenemos la deuda adueñada por el público. El mayor dueño de la deuda gubernamental es el Social Security Trust Fund, ¿ok? Que ese es el fondo donde va todo el dinero colectado en impuestos de Social Security. Para aquellos que no me creen, pues vean su cheque de pago, su hoja de pago, en donde hay un porcentaje de su salario que se quita en taxes y esos van directamente para el Medicare, para el Medicaid y para el Social Security. Y para los negocios, ustedes contribuyen hacia el Social Security Trust Fund a través de los payroll taxes, que el gobierno se los quita a ustedes cada vez que le pagan a un personal. Entonces, la historia con el Social Security Trust Fund es que es un fund que colecta mucha capital, mucho dinero, porque la cantidad de personas jubiladas de hoy en día todavía no ha llegado a su punto máximo. Eventualmente va a llegar, pero todavía no estamos ahí. Entonces, lo que sucede es que el gobierno odia ver que esa plata está simplemente sentada ahí sin hacer nada. Y entonces, en vez de invertir ese dinero, que eso es lo que debería hacer, agarran ese dinero y se lo prestan a otros departamentos para seguir fundando ese gastos deficitarios, para que puedan seguir arreglando las carreteras, invertir en las escuelas públicas, el Medicare y todo eso. Por eso es que tú siempre escuchas en las noticias de que, wow, cuando la gente se jubile, sea hoy en día o en algún tiempo en el futuro, que van a estar en una muy mala situación porque el Social Security Trust Fund no tiene dinero. No tiene dinero porque se lo ha prestado a los otros departamentos. Y si llega ese momento en el que Estados Unidos deje de pagar su deuda, eso quiere decir que el Social Security Trust Fund no va a tener ningún lado en donde recaudar más fondos para ayudar o para dárselos a
a las personas que se están jubilando. Y para aquellos que están a punto de celebrar y decir, pero eso no es mi caso porque yo tengo mis ahorros, yo tengo mis inversiones, yo no dependo tanto del Social Security, piénsalo dos veces porque ahora vamos a analizar lo que está sucediendo en la parte izquierda de esta tableta, que es la deuda que es adueñada por el público. Pero antes de continuar, si estás disfrutando de este episodio, déjame recordarte que le des un like aquí abajito para que ayude a este episodio a subir en rango y ayudar a otros como tú que están buscando por información de este tipo. Entonces, ¿quiénes son los dueños públicos de esta deuda nacional de Estados Unidos? Tenemos las compañías de seguro, para aquellas personas que tienen seguro de vida, por ejemplo. Tenemos las pensiones privadas, también invierten en la deuda pública de Estados Unidos. También tenemos a los bancos que invierten con nuestros ahorros, por si no lo sabías. Y también tenemos a gobiernos del extranjero, ¿no? Y entre ellos se encuentra Japón como el líder de la lista, seguido por China. Esos son los dos países que son los mayores dueños, por decirlo así, internacionales de la deuda nacional de Estados Unidos. Y la manera como esos dos países invierten en las deudas es que de las ganancias que vienen de las exportaciones hacia Estados Unidos, Japón y China utilizan esas ganancias para comprar los bonos gubernamentales, y eso es una manera de decir como que Japón y China le está prestando dinero a Estados Unidos para que Estados Unidos siga comprando los productos procedentes de Japón y China. Y de hecho, Japón y China no son los únicos países del mundo que invierten en la deuda de Estados Unidos. La lista más bien se expande a nivel mundial. Como podrás ver, tenemos a tercero en la lista el Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, las Islas Caimanes, tenemos hasta Brasil, tenemos Taiwán, Francia y Hong Kong. Siguiendo con la lista, tenemos también a la Reserva Federal como dueños de la deuda nacional, ellos invierten también. Y siguiente en la lista está los gobiernos locales, o sea, puede ser tanto estatal como de cada condado. Así que bueno, una vez más, si eres de las personas que pensaba que, pero es que yo tengo mis propias inversiones, yo tengo mis ahorros, no necesito del Social Security Trust Fund por aquí, una vez más, piénsalo dos veces porque ahora ya estás viendo que el dinero que invertiste en tu seguro de vida, en tu pensión, tus ahorros, todo ese dinero está siendo invertido en la deuda nacional de Estados Unidos, y ese dinero que es tuyo es lo que continúa empujando a este país para que siga produciendo y generando su GDP. Y como podrás ver, si Estados Unidos falla o deja de pagar su deuda, no solamente tú te vienes para abajo, sino que el resto del mundo se va abajo junto con Estados Unidos. Entonces ya no es una cuestión en la que se puede aislar de que si pasó en Estados Unidos y yo vivo en Perú o si yo vivo en Venezuela, eso no me importa. No. Todo el mundo está conectado. Y si Estados Unidos se cae, el resto del mundo se cae. Ahora, la pregunta que todos se estarán haciendo es, ¿cuándo uno sabe que Estados Unidos dejará de pagar la deuda o cuándo se aproxima, cuándo llega ese momento? Bueno, todo depende del techo de la deuda, lo que le llaman aquí en Estados Unidos el debt ceiling. Entonces, el debt ceiling, o sea, el máximo monto de la deuda que Estados Unidos puede tener hoy en día, estamos a 9 de marzo del 2022. Según lo que conseguí, el debt ceiling de este país está justo por debajo de los 31.4 trillions, ¿ok? En español sería 31.4 billones de dólares. Y hoy en día la deuda ya, como habrán visto en este artículo, ya excedió los 30 billones de dólares, es decir, los 30 trillions. Y de hecho tengo esta página de fiscaldata.treasury.gov en donde esta página nos muestra los números actualizados diarios, día a día, de la deuda nacional de Estados Unidos. Entonces tenemos el 1 de marzo, 2, 3, 4 y hasta la fecha tenemos la deuda hasta el 7 de marzo. Obviamente se toma unos días para seguir actualizando, pero fíjense solamente en este monto. Esa deuda cada vez va aumentando más y más y no sabemos el punto en el que Estados Unidos llegará a dejar de pagar su deuda. Pero como verás, cada vez nos estamos acercando más y más a ese debt ceiling. Ahora, yo sé que la cosa suena un poco deprimente, entristece, pero
Poniéndonos tristes no resolvemos nada. A la final nosotros no tenemos control de lo que el gobierno decide hacer, lo que los políticos deciden hacer. Sí, es muy cierto, podemos votar, pero sin embargo, así votemos, todavía estamos dependiendo del vecino, estamos dependiendo del familiar, de nuestros amigos, de otras personas que no conocemos, en votar por ese mismo representante por la cual tú anhelas o tú quisieras que ganara. Y entonces eso se traduce a que todo está fuera de tu control. Sin embargo, estás viendo este canal por alguna razón, porque buscas educarte en el tema, buscas tener control de tu vida y estás buscando por algunas alternativas o soluciones al problema causado por la deuda para poder seguir protegiendo tu dinero, tu patrimonio y llegar bien a la jubilación, independientemente si estás bien jovencito o si estás a un año de llegar a la jubilación. Así que déjame decirte que llegaste al canal correcto, porque ahora vamos a explorar esas opciones. Entonces, ¿qué puedes hacer para tomar control de tu vida? Bueno, bien fácil, y esta primera respuesta estoy segura que muchos de ustedes lo saben, y esa es invertir en bienes raíces. O sea, los beneficios son muy obvios para aquellas personas que nos llegan siguiendo desde ese tiempo. Y si eres nuevo o nueva, bienvenido al canal. Entre los beneficios que tenemos para invertir en bienes raíces está que te protege contra la inflación. También genera cash flow para aquellos que buscan jubilarse o bien vivir de las rentas. Tú buscas invertir en una propiedad que te esté generando ese ingreso que siempre tenga ganancias. Y al mismo tiempo estás contribuyendo hacia la economía de Estados Unidos porque estás proveyendo un hogar para aquellas personas que buscan un lugar en donde vivir o un techo. También estás ayudando con los servicios públicos a través de tus pagos de los impuestos de propiedad, los property taxes, y independientemente, a raíz de los property taxes, estás creando trabajos porque al pagar tus impuestos de las propiedades estás generando trabajos en las escuelas públicas, en los servicios públicos, en la construcción de carreteras, y también directamente creas trabajo a través de las renovaciones o a cualquier tipo de mantenimiento que necesitas hacerle a tu propiedad. Esa es la primera opción. La segunda opción es invertir en tu propio negocio, ¿ok? Porque al invertir en tu propio negocio estás creando trabajos, la cual ayuda directamente a mejorar la economía. Estás contribuyendo también a la economía de una manera indirecta. A través de los impuestos que estás pagando, sea payroll, sea a través de los negocios, o sea, lo que le llaman los business taxes, y todo lo que tenga que ver relacionado con el inventario o la mano de obra que necesitas contratar para tu negocio. Y por último, puedes también invertir en metales preciosos, ¿ok? Particularmente en el oro y la plata. De hecho, en el momento de la creación de este video, el precio del oro y la plata están en 1995.27 centavos la onza, y para la plata estamos hablando de que está en 25.79 centavos la onza. Obviamente, dependiendo del momento que tú estés viendo este episodio, los números van a cambiar porque, como podrán ver en la gráfica, el precio de los metales preciosos van fluctuando cada vez más dependiendo de los acontecimientos que suceden alrededor del mundo. Ahora, ya que esto es un canal de inversión inmobiliaria para aquellas personas que buscan aprender cómo invertir en bienes raíces de la manera correcta, cómo identificar esa propiedad para que te genere ganancias, no solamente hoy en día, sino para el futuro, para el momento que te jubiles, te invito a que cheques este enlace, la cual te va a llevar a un seminario en línea gratuito en donde te voy a enseñar la manera correcta de invertir en bienes raíces. El enlace está aquí mismo en la pantalla y también pueden encontrarla bajo la cajita de descripción aquí abajito. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y te estoy viendo en el seminario. Chaito, bye.